Hola gente linda, soy Shivon y hoy es miércoles algo. Am, este video lo estoy grabando en el baño de mi casa, sentada junto al lavamanos. Y lo estoy grabando aquí porque tiene que ver con una discusión que pasó en Twitter y yo creo que es muy interesante, aunque a mucha gente le pareció horrible. Lo que pasó en Twitter es que había un grupo de feministas críticas de género diciendo que las mujeres trans abusábamos al querer entrar a baños de mujeres. Y pues yo señalaba que ahí había una inconsistencia. Yo una de las cosas que señalaba es que si tú tienes un proyecto abolicionista de género, en algún punto vas a tener que poner sobre la mesa a los espacios segregados y problematizarlos. Eh, Hubo gente que se horrorizó y me dijo, ¿cómo? ¿Tú estás sugiriendo que las mujeres estemos compartiendo espacios con posibles violadores? Y les dije, no, lo que estoy sugiriendo es que las feministas críticas de género que tienen un proyecto abolicionista de género no han pensado lo suficiente acerca de qué implica la abolición del género, porque ellas suponen que es posible abolir el género y sin embargo tener espacios segregados. Y la pregunta es si eso se puede, si tú puedes abolir el género como sistema y a la vez tener espacios segregados. Y yo lo que les decía es en Twitter que no se daban cuenta que lo que estaban sugiriendo de alguna manera entrañaba una tensión muy muy fuerte. Eh, ¿Por qué les decía yo esto? Y de hecho les decía que ahí habían dos tensiones. Una que era muy probable que los espacios segregados fueran espacios que construyeran género. Y la otra, que un proyecto abolicionista de género no necesariamente tiene que ser un proyecto que te deje ahorita sin género. Y ahí yo, por ejemplo, hacía una analogía con una cosa que sugiere Frantz Fanon con respecto a la raza. Creo que con respecto a la raza como concepto tenemos una intuición mucho más clara de que ese concepto nos estorba y que estaríamos mejor sin él. Es decir, creo que con respecto a la raza, las intuiciones abolicionistas en general son más claras, porque podríamos decir pues de qué nos sirven las razas. Pero ahora el propio Fanon decía con respecto a las razas que no era algo que quisiéramos abolir en este momento, porque si abolíamos en este momento el concepto de raza, el sistema racista seguía funcionando y que para echar abajo el sistema racista necesitamos conceptos paradójicamente que nos permitan ver cómo hay un tratamiento racializado y discriminador hacia grupos que están siendo distinguidos bajo presuntas diferencias biológicas. Eso decía Fanon. Entonces Fanon decía que el abolicionismo tiene que ser dialéctico. Es decir, que de alguna manera usas en este momento los conceptos de raza para encontrar prácticas racistas, combatirlas y anularlas. Y después de eso hay un abandono de estos conceptos y una abolición del sistema racial. Y eso yo creo que es una cosa que yo no se lo he leído a ninguna feminista crítica de género. Y es algo que habría que pensar. Si tú tienes un proyecto abolicionista de género, quizás la abolición de género tendría que proceder así. Hoy por hoy necesitamos conceptos generizados que nos ayuden a mostrar que hay discriminación por género. Y solamente después de que esto haya sido eliminado, podríamos de hecho dejarlos de lado. Ahora, ellas podrían decir que los conceptos de género construyen también al género. Y en eso podríamos estar de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿cuál es el orden en el que tendríamos que ir abandonando las cosas? Y la sugerencia de Fanon es que primero acabas con las prácticas de discriminación y luego abandonas los conceptos mismos que podrían restituirlas. Esto es por supuesto una manera donde yo estoy colapsando varias ideas de Fanon, pero que yo creo que sería interesante ponerlas en interlocución con el feminismo crítico de género. Quizás en efecto, en un momento dado son conceptos que necesitas, ¿no? Ahora, yo señalaba que ahí hay una tensión que creo que no están viendo,
Pero la otra, y que a mucha gente le escandalizaba de cómo vamos a compartir espacios, era precisamente porque el tema de los espacios segregados no es tan inocente, porque los espacios segregados también crean género. Y lo hacen, y aquí lo he dicho yo, a ver, es que yo sí creo, y lo digo y lo diré, que es un error pensar que el género se reduce a roles de género. Es un error pensar que el género se reduce a la división sexual del trabajo y a la división de tareas. Porque de entrada, ya lo he dicho aquí, eso es pensar en términos puramente funcionales. Y si vemos la historia de las ciencias sociales del siglo XX, no todas en todo momento fueron funcionalistas. Hubo giros estructurales, estructural funcionalistas, hubo más cosas. Y desde todas esas perspectivas se pensó también qué es el género. Y hoy, por ejemplo, tenemos giros al cuerpo, giros a los afectos, que también están tratando de dar una respuesta a qué es el género. Entonces, yo sí creo que los feminismos no solo deben ser discursos políticos para intervenir en un momento dado, sino que tienen que tener también un afán de comprensión, de comprender por qué pasa lo que pasa y cómo pasa lo que pasa y cuál es la concatenación entre una cosa y otra. Yo sí creo que una cosa consustancial al feminismo es un proyecto de comprensión y también un proyecto de intervención, pero para mí vienen juntos. Y yo ya lo he dicho aquí, lo decía la semana pasada cuando hablaba de la importancia de un relato, cuando decía, para mí el género no solo tiene una división sexual del trabajo. Yo evocaba, por ejemplo, el trabajo de Raewyn Connell, que ella hablaba, ya lo decía yo aquí, de que el género se compone de relaciones de poder, pero las relaciones de poder no son siempre relaciones que puedas caracterizar en términos funcionales. Puede haber un poder psicológico, puede haber una serie de cuestiones de violencia física. O sea, el poder se manifiesta en más dimensiones, que por supuesto están relacionadas con la división sexual del trabajo, pero no se agotan en ella. Y eso es una cosa que decía, por ejemplo, Connell, que también hablaba de la cuestión de los afectos, hablaba de la cuestión de los símbolos y las normas, y para ella esos eran 4 elementos del género: símbolos y normas, afectos, división sexual del trabajo y poder. Y yo les decía, oigan, eso ya lo han dicho feministas de la segunda ola, no siempre dicen los mismos elementos. Lo he repetido aquí. Joan Scott, en uno de sus textos más famosos, dice: al género lo constituyen los símbolos disponibles en una sociedad, símbolos que pueden estar vinculados en narrativas, en obras de arte, en los mitos fundacionales. Los símbolos que constituyen una cultura también de alguna manera están dando posiciones de género. Ya lo decía yo en el video anterior. Están cuestiones de las normas configuradas en cuestiones jurídicas, configuradas en regulaciones quizás implícitas de la vida social. Eso está allí. Está, por supuesto, las relaciones del parentesco, y eso lo decía Joan Scott, dice que no se nos olvide toda la tradición estructuralista, donde el género también tiene que ver con cuestiones matrilineales, con cuestiones de quién hereda qué en términos de propiedad, de posesión de la tierra. Y hay una cuestión de género que se ha investigado a través de la antropología, que se hizo a través del estructuralismo para ver cómo las relaciones de parentesco influían en las relaciones de poder. Y esos no fueron análisis funcionalistas del género, fueron análisis estructuralistas del género a través de las relaciones de parentesco. Y por supuesto aquí ella está diciendo guiño, guiño, Levi Strauss y toda esa gente. Y también ella dice, y está la propia identidad subjetiva que se construye en función de cómo se vive todo eso. Entonces, ¿por qué les cuento todo eso? Porque cuando llegan las feministas críticas de género a decir, tenemos un proyecto abolicionista, yo, y lo he dicho muchas veces aquí, les podría decir, yo estoy de acuerdo en que vamos a hacer un acto de abolición de las partes más opresivas del género, que son el rol de género, que son, por ejemplo, las divisiones, las divisiones de los roles sexuales, la división sexual del trabajo, la división sexual de las tareas domésticas. Todo eso creo que tiene que ser abolido. También creo que tenemos que tener una revisión sustantiva de las maneras con que construimos relaciones afectivas, de la manera en la que construimos relaciones de parentesco. De todo eso estaré yo de acuerdo en decir, hay que emprender un proyecto de revisión súper crítico, súper profundo.
y hacer eso. Pero incluso haciendo eso, yo creo que habría elementos que se mantendrían. O sea, yo creo que una simbolización diferenciada no implica una jerarquización. Una simbolización diferenciada entre hombres y mujeres no implica una jerarquización. Y creo que es una cosa en la que yo voy a seguir insistiendo, diciendo el hecho de que tengamos mitos, narrativas, relatos, historias de vida que abren distintas posiciones de sujeto no implican que estén siendo jerarquizadas. Y no implica que estas tengan que ser constrictivas. Sí, de hecho, la persona puede ir encontrando cuál es la historia de vida en donde mejor se realiza como persona. Y por supuesto, las categorías se interdefinen y las historias de vida también, y eso va a pasar siempre. No tenemos manera de construir identidades plenas donde yo me pueda definir más allá de cómo mi identidad codefine a otras identidades, y eso nos va a pasar siempre. Pero justo ahí hay que hacer un trabajo de revisión también de cómo se da ese proceso, ¿no? Y no un proceso de exterminio, porque mientras estábamos teniendo esta discusión en Twitter trascendió que de repente ya estaban diciendo cosas, siguiendo por supuesto a Sheila Jeffries, que la bisexualidad le sirve al patriarcado, que el aborto le sirve al patriarcado, que por supuesto los chicos gays le sirven al patriarcado, que lo trans le sirve al patriarcado. Y ese proyecto yo no digo que no esté mostrando que habría cosas que quizás tendríamos que repensarle a todas las identidades. Pero lo que sí nos gesta es que nos gesta un proyecto donde parece que la convivencia será imposible, porque parece que todas las identidades se vuelven ilegítimas. Salvo, por supuesto, las lesbianas cis, políticamente lesbianas, ¿no? O sea, las que han escogido romper todo lazo afectivo con el patriarcado y todo lazo, digamos, social. Pero muchas mujeres no querrían esto. Mujeres cis, evidentemente mujeres trans no estamos ni incluidas ahí, ¿no? Pero bueno, entonces yo sí creo que es un proyecto que tiene una serie de fallas, el proyecto abolicionista, cuando lo dicen así. Porque no piensa en lo que ya decía yo, que quizás sea necesitar una dialéctica donde lo conserves ahora el término y luego lo abandonas, donde quizás tienes que pensar qué otras cosas hay en el género además de lo funcionalista. Parece que esto no les importa, y como no les importa tienen una agenda abolicionista muy sencilla, y ahí es donde yo decía, no se dan cuenta de lo que son los baños, y los baños son brutales, porque en los baños te vigilan el cuerpo. Eso ya lo decía Foucault, y lo ha dicho mucha otra gente. Los espacios organizan a los cuerpos en función de cómo son leídos esos cuerpos. Es como estos cuerpos ganan o pierden acceso a ciertos espacios. Eso pasa con la raza, pasa por supuesto con el género, pasa por supuesto con otra serie de condiciones donde el cuerpo es leído y eso limita si tiene acceso a algo o no. Y eso, por ejemplo, lo estudia el giro corporal, por ejemplo, en la ecología política del cuerpo. De las cosas que ha señalado es cómo hay espacios, y no solo la ecología política del cuerpo, la geografía de género también, cómo hay espacios que son espacios solo para mujeres, solo para hombres, y la organización del espacio crea género, porque lo que te está diciendo es que en función de cómo se te lee, ganas o pierdes acceso a algo. Y eso ya no es solamente sexo, o sea, tener un espacio segregado por sexo parece muy fácil y dices, pues yo lo único que quiero es ver los genitales de quienes entran aquí. Por supuesto, esto no lo puedes hacer porque sería una inmensa violencia que para entrar a un espacio público como un baño tuvieras que sacarte los genitales. Por supuesto, además, hay personas trans que están intervenidas y que van a tener un passing brutal. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pedir una prueba de DNA para entrar a un baño? O sea, el grado de violencia que esto supone es brutal. Y de hecho lo que estaría estableciendo sería todo un régimen biopolítico de control de los cuerpos, que sería el sueño de alguien como Trump. Entonces, tener espacios segregados, por supuesto, sería, con ese nivel de vigilancia, sería restaurar, por supuesto, las normas de vigilancia del cuerpo que los feminismos han estado criticando, se han quejado de eso. Porque de alguna manera nos obligaría otra vez a volver a estas visiones compulsivas, esto es inglés de hecho, compulsive,
como esta obligatoriedad de que un cuerpo se tiene que ver de una manera, tiene que actuar de una manera y tiene que ir a ciertos espacios. O sea, de alguna manera termina por restituir la rigidez del control corporal y espacial del cuerpo. Entonces no es un proyecto de liberación, no es un proyecto de emancipación, es un proyecto de restauración radical de una biopolítica de control del cuerpo. Pensado así, ¿no? Pensado en que en el baño solo van a entrar quienes con... O sea, ahora, por supuesto no tiene que ser algo tan radical, pero por ejemplo una chica me decía en Twitter, oye, es que a mí me aterra la idea de un baño compartido. Me aterra la posibilidad de entrar a un baño incluyente, porque ahí creo que puedo ser atacada, ¿no? Y ahí es, por ejemplo, donde el giro afectivo también ha señalado cómo los afectos hacen género. Y el cruce afecto-espacio es fundamental para entender cómo se hace género. ¿Por qué? Porque, y esto por supuesto, yo lo he narrado muchas veces aquí en mi canal, cuando he hablado de mi relación con el espacio, con los afectos. Yo antes de mi transición podía caminar sola de noche a las 3 de la mañana y sí sabía que me la estaba jugando, que podían asaltarme. Además nunca tuve una expresión así que dijeras, uff, la masculinidad en tanto jamás fui, ¿no? Pero claro, después de la transición me doy cuenta que las miradas cambiaron hacia mí. Y no porque me lean así como una morra más, no, me leen como una morra trans. Y de hecho eso puede ser mucho más peligroso porque muchos vatos se acercan a pedirme que les haga trabajo sexual gratis, ¿no? Así, o sea, llegan y de repente, oye, no me la chupas, oye, no me acompañas al hotel, oye, no esto. Lo he narrado aquí, hay chavos que me han tocado en la calle. Entonces mi relación con las miradas han cambiado. Entonces mi relación con el espacio ha cambiado. Porque el espacio, por supuesto, está revestido de afectos. Y esos afectos pueden ser afectos como el miedo, la sospecha, también sentir ciertos espacios como más seguros. Y ahí es donde los afectos hacen género. Y esos afectos, por supuesto, que son sociales. ¿Qué me da miedo? ¿Qué no me da miedo? ¿Qué espacios me hacen sentir que me estoy jugando la vida? Y lo que quiero señalar, por supuesto, es que esos no son aspectos puramente funcionales, pero tampoco son puramente estructurales. Ahí hay una cuestión de cómo los miedos ante una alteridad que se me representa como amenazante, o que se me presenta como amenazante, hace género. Y cuando esta chica me decía, es que para mí un baño segregado es un espacio seguro, está mostrando también cómo se cruzan los afectos en el ordenamiento espacial. Aquí ya no para producir una regulación biopolítica como la que sueña Trump, para poner a las personas para poner a las personas trans en orden, ¿no? O sea, el sueño de Trump yo creo que sería que los baños tuvieran tipo Gattaca, un lector de DNA, y que usted llegara y pusiera su dedo y le dijera, usted aquí no va, váyase al otro, y si en el otro la violan, pues qué desgracia, ¿no? Porque eso pasa. O sea, una de las razones por las que las morras trans no entramos a baños de hombres, no solo es para validar nuestra identidad, sino porque te pueden violar. Eso le ha pasado a compañeras, no las han violado, pero sí se han masturbado con morras trans en baños de hombres. Y de hecho yo lo he contado aquí en algún momento, mi muy admirada Jessica Marjan, yo le dije, ¿cuándo sabes que te tienes que cambiar de baño en la transición? Y me dice, cuando te sientas más incómoda en uno que en otro. Y así fue. Por ejemplo, Lea se cambió muy rápido porque llegó el momento donde a ella de inmediato ya los señores la miraban y decían, ¿y usted qué hace aquí? ¿No? Y se salían ellos y ya muy rápido se sintió ya que no pertenecía allí y que no la leían en los baños de mujeres. Yo me tardé un poco más por la altura, por la voz, pero llegó un momento en donde dije, bueno, pero es que es inaudito esto, ¿no? Porque ya una ocasión me persiguieron, me dijeron, señorita, usted no va ahí. Y en ese momento dije, ok, hora de cambiar de baño. Entonces, todo esto lo cuento porque, claro, en Twitter la gente se escandalizó por lo que yo estaba diciendo, de que un proyecto abolicionista radical tendría que repensarse los espacios segregados. Ahora, M, que es chique no binario, me decía, no creo que todo espacio segregado sea incompatible con una abolición radical del género, pero sí tendríamos que pensar muy bien, eso no me lo decía, pero supongo que estaba implícito en su comentario,
sí tendríamos que pensar muy bien cómo construir espacios segregados y para qué en un proyecto abolicionista. Porque si un proyecto abolicionista va a seguir hablando de sexos y del tratamiento diferenciado de los sexos a nivel social, entonces se va a encontrar con que mucho del tratamiento diferenciado a nivel social de los sexos realmente no está leyendo los sexos, está leyendo las apariencias corporales, es decir, está leyendo los géneros. Y entonces se les cuela por abajo del agua otra vez el género como categoría que quizás no quieran usar, pero que implícitamente se restituye. Porque la causalidad social no llega, no te lee la causalidad biológica a ese nivel. O sea, la gente no te lee los cromosomas. La gente no te lee el gen SRI en el cromosoma Y. La gente no te lee, muchas veces no te lee los genitales. La gente te ve a ti por cómo te ves y así te tratan. Entonces, por ejemplo, quizá un proyecto abolicionista radical del género tendría o que desarticular toda división en términos de expresión de género o pluralizarla de una manera brutalmente fuerte. Pero si sigue habiendo una expresión diferenciada, con dos grandes grupos estadísticamente diferenciados, el género se te cuela otra vez, ¿no? Pero bueno, todo este rollo simplemente es para un poco comentar lo que yo estaba diciendo en ese tweet, porque yo les decía, oigan, su insistencia en los baños segregados, su insistencia en que los baños segregados son más seguros, porque los hombres son violadores, en que son espacios que tienen que ser mantenidos, está delatando una serie de mecanismos de construcción de género que ustedes no están mirando. La construcción afectiva, el ordenamiento espacial, la lectura de expresiones de cuerpo, la existencia de normas de regulación social acerca de a qué baño puedes o no entrar. Todo eso existe alrededor de los baños segregados. Normas, y me refiero a normas legales, me refiero a normas sociales, me refiero también a su simbolización como un espacio seguro para mujeres. Todo eso existe y todos estos son mecanismos de producción de género. Entonces yo decía, un proyecto abolicionista radical tendría que repensarse esos espacios y quizás concluir que son necesarios ahorita, que son fundamentales, pero que si queremos en efecto avanzar a un espacio, a un futuro donde no tengamos estas dimensiones opresivas del género, eso implica por supuesto la erradicación de las violencias patriarcales, que son un chingo y que justifican mantener espacios segregados hoy. Y al mantener los espacios segregados hoy estás admitiendo que hoy necesitas estratégicamente conceptos como el género para repensar y actuar políticas públicas que combatan las violencias patriarcales. Esto es el espíritu de Fanon. O sea, necesitas una visión dialéctica. Yo quiero acabar con eso. Va, pero entonces en el corto plazo necesito este concepto para reconocer tratamientos diferenciales. Ese simplemente era como mi punto. A mucha gente le pareció brutal lo que yo estaba diciendo. Y por supuesto no era una invitación a que arrojemos a la basura los aparatos teóricos. Al contrario, y lo repito, ya me callo después de esto, los feminismos tienen que tener al lado de los aparatos políticos, aparatos teóricos para comprender el mundo. Sin eso estamos jodidas. No lo digo yo, lo dice una filósofa como Nancy Cartwright, que dice: toda política pública tiene que hacerse con un conocimiento muy fino de la estructura causal de una sociedad. Si eso no está presente, la posibilidad de que la política pública sea exitosa puede ser tendiente a cero. O sea, va a ser un fracaso. Y pues aquí lo dejo, porque ya me intensé otra vez y estoy tirada en el baño fodongueando y entonces debería estar trabajando, pero bueno, bye bye.